Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el Ateneo, gracias al Ateneo de Santander, por acogernos una vez más en su salón de actos para presentar un libro, que es La Bigornia, retablo de un tiempo anterior. Y bueno, pues estoy absolutamente encantado de presentarlo y de estar con muy buenos amigos. Entre el público veo pocos adversarios, muy pocos enemigos, alguno hay, pero en general todos partidarios y gente que me conoce hace mucho tiempo, y estoy encantado de verdad de volver a ver a muchos que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Y nada, yo creo que es la primera vez que vengo al Ateneo sin ningún papel, o sea, a Portagayola. Entonces, como diría un conocido escritor, estoy dispuesto a morir en esta plaza esta tarde. ¿Me explico? Voy a darlo todo. ¿Vale? Nos hemos desvestido ya, nos hemos puesto el traje de luces y estamos dispuestos a lo que sea. Bueno, voy a hacer una brevísima presentación que creo que es interesante de Jaime Cuesta y de Ernesto Calabuch, ambos muy buenos amigos. Sería bonito hacer una presentación realmente con enemigos. Sería una gran novedad, ¿verdad? Sería muy bonito, en vez de tener amigos, pues decir, no, voy a traer a mis mayores críticos y odiadores, pero no es el caso, la verdad es que no es el caso. Ernesto es un muy buen amigo de hace bastante tiempo y además un excelente escritor que ha publicado entre otros sitios, la misma colección que ha cogido la Bigornia, de la colección de Tres Hermanas, y que esas tierras de la nieve roja que ya llevan nada menos que el significativo número de 69 títulos, que es este. Entonces, pues estoy encantado, Ernesto, de que estés aquí y de que podamos charlar un rato sobre la Bigornia. Lo has hecho acompañado de otra excelente escritora que está aquí en primera fila, que es María Castro, que podía haber intervenido perfectamente, pero decidimos cubrir la cuota de género con tres hombres en la mesa. Y luego Jaime Cuesta, que para mí ha sido prácticamente como un hermano y que compañero de múltiples andanzas, profesor de lengua y literatura, que además tiene, me gusta reseñarlo, indicarlo, tiene un libro, una edición excelente sobre el libro de Miseria de Omne, que es un libro del Mester de Clerecía, nada menos, del siglo XIV, una edición en cátedra excelente. Y me parece que Jaime escribe e interviene en estas cosas mucho menos de lo que sería deseable para todos, seguramente. Y también, Jaime, estoy completamente encantado de que compartamos este rato. Así que, nada, pues yo creo, Jaime, empiezas tú, si te parece. Sí, perfectamente. Bueno, pues nada. Muchas gracias, en primer lugar, a Mario por contar conmigo para esta presentación. Es un honor. Te estoy muy agradecido, la verdad, de poder. Podría estar mucha gente, podrían estar muchos amigos, podría estar gente mucho más valiosa que yo. Y sin embargo, pues ha contado conmigo. Entonces, bueno, pues lo primero, el agradecimiento, ¿no? Porque me haya llamado. Y ha sido un placer preparar esta intervención. Y ha sido un placer también conocer a Ernesto, con quien sé que no será la última vez que hablaré, porque creo que hemos encajado y nos hemos entendido bien. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes también, claro, por su presencia. Bueno, como no tengo el don de la improvisación, pues me lo escribo todo. Entonces, esto también me lo he escrito y lo voy a leer. Bueno, son unas palabras sobre la Bigornia. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer, y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo.
¿Habrá algún verso que explique mejor nuestro afán por saber quiénes somos y de dónde venimos? ¿Habrá algún interés más humano? Pues bien, de eso trata, creo yo, la Bigornia. De dejar constancia de esos hombres y de esas mujeres, de esas pequeñas historias que configuran una manera de ser y estar en el mundo. Una madre en bata verde que trabajaba en el Hospital del Calzado, un bisabuelo que una tarde de Santana disfrutó escuchando la voz del tenor Antonio Vela, un tío que logró destacar subido a una bici, y Pisco, claro, aquel abuelo que un día preparó un banco para que su hijo Javier acudiera a la escuela, y que es para mí tal vez la más grande de todas estas pequeñas historias. Historias que tienen, como casi siempre, poco de épica y mucho de prodigio, y por eso nos llegan envueltas en un halo de realismo mágico. Que Manuel y Julia, por ejemplo, se durmieran en el carro, seguros de que la burra los llevaría hasta su casa, o que dos cabalgatas de reyes coincidieran un año en el mismo camino, o que César Cavada diera en el clavo al pronosticar el resultado del Barcelona Arenas de Guecho. Todo esto, digo, sucedió, claro, fue historia cierta, pero leída hoy resulta mágica y fascinante, como ocurrida en algún lejano Macondo. Después de tantas y tantas obras dedicadas a la historia grande, a los nombres grandes, a los hechos grandes, uno no ha dejado de preguntarse, desde que supo de la existencia de la obra, ¿de dónde nació este deseo? Esta necesidad incluso de ocuparse de la historia familiar, que es siempre una historia pequeña y que más que historia es una arqueología sentimental. Cumplir 50 años tal vez explique mucho de estos afanes, aunque dedicar tantos empeños en salvar del olvido la historia pequeña de quienes nos precedieron exige, antes que nada, mucha generosidad y mucha grandeza. La obra está planteada en forma de pequeñas estampas, y de lo puramente histórico se salta a lo periodístico o a lo biográfico o a lo lírico, y eso articula y da vida a un retablo en permanente movimiento. Terminada una escena, queda el lector con la curiosidad de saber hacia dónde le llevará la otra, cuál será la siguiente hazaña, el próximo personaje, qué minúscula anécdota volverá a revelarle la prodigiosa mecánica del mundo. Un aviador, una aventura de la guerra, Menéndez Pelayo, por supuesto, Polín, Lorca, la guerra, este crimen, aquella expresión. Uno agradece sobremanera esas reflexiones en las que así, entre col y col, asoma el pensamiento del autor y que son marca de la casa. En España muchas veces ha primado más la mezquina intransigencia que el debate fructífero y la controversia intelectual. Todos los estados merecen honrar a sus muertos y contribuir a enterrar la ignorancia de los vivos. A nadie le es dado conocer los caminos de la casualidad. Reflexiones estas que no son ya pequeñas, sino bien grandes y que quedan como resonando en los oídos del lector. Yo veo muy vivamente en estos comentarios la figura de Mario, como la veo en las notas de humor o en el rigor documental. Y puedo imaginar su alegría al descubrir a su abuela Mariuca en una vieja foto del año 34, allí, apiñada entre otras 30 o 40 compañeras de escuela. Su indignación ante la hermosa tradición de demoliciones sobre la que tantas veces ha escrito. O su entusiasmo mientras huroneaba entre las páginas del Cantábrico o de la hoja del Lunes, en busca de esta foto o de aquella crónica. Y hasta me lo puedo imaginar riendo por lo bajo al conocer aquella expresión con la que Susa zanjaba sus parlamentos. Mierda para todos ellos. Termino. Un crítico dijo una vez que debería crearse un género literario nuevo, el de los pequeños libros con encanto. Si no se ha hecho ya, tal vez debería hacerse para la Bigornia, que esta tarde de marzo nos ha reunido felizmente aquí a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un texto precioso, ¿no? Y que yo creo que hace un recorrido por el espíritu del libro, de verdad, ¿no? Tanto estas personas esforzadas como los ambientes, la memoria, ¿no? Yo, en primer lugar, agradecer vuestra presencia, agradecer al Ateneo por esta invitación
y agradecer a Mario Crespo, ¿no? Que es buen amigo, que haya pensado que yo era una persona apropiada para dialogar, ¿no? Porque es de lo que se trata sobre su libro. Entonces, bueno, yo, en lugar de hacer un texto, había pensado más en una serie de reflexiones y preguntas que den juego a que dialoguemos aquí en la mesa. Y bueno, pues voy a empezar simplemente, yo según leía el libro, iba avanzando por el libro y decía, bueno, en realidad, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es la Bigornia? ¿No? Más allá de la palabra y de cómo Mario al comienzo se esfuerza en decirnos en qué sentido la Bigornia no es ese yunque metálico o otras cosas, sino las cosas sorprendentes, las cosas, ¿no? Esto es la Bigornia, esto es a lo mejor en Madrid diríamos, esto es la pera, o no sé, o esto es el Novamás, ¿no? Esto es la Bigornia, las historias que se escuchaban y que dejaban huella, ¿no? Y que se han transmitido. Entonces yo decía, bueno, realmente, ¿qué es este libro? Este libro, para mí, es un viaje en el tiempo. Y es un viaje en el tiempo que además no está al alcance de personas del siglo XXI, en condiciones normales. Que todos tenemos recuerdos de familia cercanos, pero intentar explicar cómo era el mundo de nuestros bisabuelos y de nuestros abuelos, una vez que van falleciendo y se pierden las historias, se diluyen, pues me parece un ejercicio muy complicado, que es lo que creo que Mario ha sacado adelante y de una manera muy hermosa, además, ¿no? Yo cuando terminé el libro no pude evitar ponerle un WhatsApp donde le decía 4 tonterías, le decía 4 cosas que me parecía que era un libro lleno de belleza, de interés, de variedad y de gracia, ¿no? Creo que era como el flash que te queda según lees el libro, ¿no? Entonces me acordé que en uno de los textos de Mario, en el número 30, que se llama Noches de Navidad, él habla de un cuento de Pereda que justo lleva ese título, Noches de Navidad. Y ahí Mario dice de ese cuento, es un cuadro escénico de costumbres con notable dibujo de personajes, ¿no? Entonces yo dije, claro, esto es la Bigornia también, ¿no? Es un cuadro escénico de costumbres con notable dibujo de personajes, y subrayo el notable, ¿no? Porque consigue que esas personas tan lejanas lleguen a nuestro tiempo, ¿no? Entonces no es raro que el subtítulo del libro sea Retablo de un tiempo anterior, porque el sentido de retablo, como sabemos, son figuras o tallas de un viejo teatro, ¿no? Que salen a escena. Entonces, Mario, para empezar, quiero felicitarte por esa convocatoria casi de espíritus del pasado, ¿no? Para traerlos a escena, ¿no? Esto es algo que creo que tú lo tenías en mente desde hace mucho, ¿no? Sí, muchas gracias a los dos, ¿eh? Pero sí, es verdad. Quizá por la cuestión de la referencia a la historia o el trabajo que hemos hecho en otros libros de carácter más historiográfico, ¿no? Pues Sí. siempre hay una convocatoria de fantasmas al final, ¿no? Y estás al final rodeado de fantasmas un poco, ¿no? Con los que o sobre los que estás escribiendo, o sobre los que estás investigando. Claro. Entonces, ese es un punto esa idea del tiempo anterior, la idea de retablo que has dicho, yo creo que es acertada, es decir, es un conjunto de personajes asistemáticos, Sí. porque no hay ninguna voluntad de sistematismo ni de rigor historiográfico en absoluto. Y luego la idea del tiempo anterior, que es un tiempo de alguna manera extraño, porque sí que llega hasta el año 75, pero hay historias que parece que no están cerradas en una cronología concreta, ¿no? Claro. Sí. Es, Fíjate que yo había pensado también, yo conocía a un Mario Crespo, profesor, historiador, académico, ¿no? Un investigador minucioso, casi un detective a veces, ¿no? Que Mario es el tipo de intelectual que tú puedes decir, hay un asunto que sé que se publicó un artículo en algún lugar y Mario lo localiza, ¿no? Y lo rescata, ¿no? Y lo ha hecho en muchos estudios que ha llevado a cabo, ¿no? Entonces yo conocía, digamos, al Mario historiador, investigador, ¿no? Pues que había hecho biografías de Menéndez Pelayo, que también aquí se menciona en una estampa, ¿no? De José María de Cosío, de Larramendi, trabajos críticos sobre Ferlosio, sobre Delibes, sobre Pombo, sobre Félix de Azúa.
pero aquí yo he visto un giro hacia lo personal y a lo que yo llamaría lo literario cercano, ¿no? Y creo que para ello has utilizado las herramientas que tú dominas muy bien de la historia, pero también has ido al origen de la historia, de lo que era la historia como disciplina, digamos, o como actividad, que Heródoto decía que consistía en hacer preguntas, ¿no? Entonces yo creo que tú lo que has hecho, sobre todo, es hacer muchas preguntas, tanto a personas que aún viven, como a conocidos, como a archivos o como, ¿no? Documentos que has encontrado, ¿no? Sí, claro, eso es un tema importante. Antes me preguntaba Jaime también en el café que lo de las fuentes, porque claro, siempre que uno escribe de historia tiene que hacer referencia a las fuentes de las que toma la documentación. Eso es fundamental. Claro. Pero en este caso no hay ni un apartado al final donde digamos, pues lo hemos sacado de estos periódicos o de estos libros o tal, ¿no? Casi ha sido una voluntad de alejamiento precisamente de lo que tú dices del rigor historiográfico y todo eso, que es absolutamente imprescindible en otros trabajos. Y me parece que hay un gran interrogante sobre la narración también, sobre lo que es la narración. Heródoto, o digamos, aquí está Pedro Ángel, ¿dónde está? Aquí está Pedro Ángel Fernández Vega, que escribe sobre la historia, la gran historia que es la de Grecia y Roma. A partir de ahí ya todo es decadencia, ¿me explico? Lo que podemos hablar nosotros son historiucas, a pesar de la tragedia de grandes acontecimientos, ¿no? Pero la gran historia es la de Grecia y Roma, y los historiadores de Grecia y Roma también se plantean, Aristóteles se plantea la poética y la historia, ¿no? Hay un debate sobre qué estamos narrando y cómo lo estamos narrando, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, para mí, el haber escrito otras cosas de carácter muy distinto, a lo mejor me estaba alumbrando un poco este camino, que era el de precisamente escribir una serie de historias en las que, como tú dices, tú te planteas qué es la Bigornia realmente. ¿Es un libro de historia? ¿Es un libro de relatos cortos? ¿Es un libro...? A ti realmente, cuando te planteas escribir la Bigornia, no te lo planteas como historiador, yo creo, ¿eh? No te lo planteas como historiador, te lo planteas ¿qué hay de los 50 años, por ejemplo? Sí, efectivamente. ¿Qué hay de ese componente de explicar, de que no se caiga en el olvido, ¿no? Como dices al principio del libro, hay una voluntad de que no caiga en el olvido. Sí. Pero quizá también hay algo, pregunto, de querer explicar, de querer tener una visión de conjunto de qué fue todo lo que llevó hasta el 9 de marzo del 75. Sí, ¿Qué hay de eso, no? Sí, es cierto eso. O sea, un poco esa idea antiferlosiana, por cierto. ¿Os acordáis que a Ferlosio cuando fueron los de la revista Archipiélago a decir, oiga, que usted cumple 75 años y vamos a hacerle un homenaje? Y entonces él puso el grito en el cielo y dice, pero oiga, pero ¿qué más da 75 años que 76 con 2 meses? ¿Qué más da? Háganme el homenaje cuando quieran ustedes, pero 75 años es una edad como otra cualquiera, ¿no? Y realmente los 50 años es una edad como otra cualquiera. Yo les aventajo a todos ustedes en edad, todos ustedes son bastante más jóvenes que yo, ¿no? Y yo ya estoy en esa edad. Ya puedo hablar con un criterio vetusto. Pero sí parece, fíjate. Pero sí que es cierto lo que dice Jaime, es decir, con los 50 años teníamos que hacer algo, no sé, y fue surgiendo con conversaciones, sobre todo con mi madre, historias no muy importantes posiblemente, pero que han configurado una especie de leyendas o incluso de una especie de mitología familiar que empieza con la propia palabra, la Bigornia. La Bigornia es un yunque, es el yunque, pero no está usado aquí como yunque, evidentemente. Cuando se decía en casa, eso fue la Bigornia. Eso fue la Bigornia, quiere decir que es algo memorable, algo que hay que recordar. Entonces a mí me parece que como la memoria es realmente frágil y la memoria es individual y la memoria es fragmentaria y está fragmentada, pues me parece que algo de esto había que recogerlo en torno a los 50 años. De hecho, el libro acaba cuando yo nazco. O sea, ahí es donde se acaba la historia. Eso, antes de que me comentes. El día que yo nací, es un poco coplero esto, es un poco copla.
Es muy de copla esto. El día que yo nací, José Ramón Gómez Fouz, boxeador obetense, consiguió el campeonato de Europa de boxeo. Pues vaya una tontería. Bueno, es una tontería relativa, porque resulta que don José Ramón ha estado a punto de venir a la presentación. ¿Me explico? Estuvo a punto de venir y sin embargo, tengo que mandar un saludo a él y a su mujer, porque él ha tenido una caída no hace mucho y tiene problemas de memoria y lamentablemente no puede estar con nosotros. Pero el cierre de todo esto había sido que estuviera aquí sentado José Ramón Gómez Fouz, campeón de Europa de boxeo, el día que yo nací. Eso me parecía lo más extraño y maravilloso que podíamos plantear ya como final. Pero todo eso forma parte de la memoria. O sea, mi madre, entre otras cosas que no me cuenta de ese momento, de ese trance doloroso, de esa noche dolorosa, espantosa de invierno, relaciona mi nacimiento con el campeonato de Europa de boxeo. Entonces es una cosa que es extraña, lo mismo que se relaciona con la comadrona Guillermina, y entonces esa idea de que las madres de hace tiempo se acuerdan del nombre de las comadronas, eso me parece algo. Ahora nadie, evidentemente te atiende a alguien y no sabes muy bien quién es, pues te han atendido bien, suponemos, pero hay una fragilidad ahí, yo creo. Una fragilidad que se tensa, yo creo que en todas las páginas, que son absolutamente variadas. Luego cuento dos historias que no he metido en la Bigornia en agradecimiento a su presencia, ¿me explico? Aparte de que compren el libro, naturalmente, que es de lo que se trata. Yo no estoy aquí dando una conferencia de gratis et amore, es decir, se trata de que ustedes compren el libro, no nos engañemos, ¿eh? Por favor, Ernesto. No. Yo quería decir una cosa, que vivimos en general Yo soy filósofo también y profesor de filosofía, y me doy cuenta, por ejemplo, de los esfuerzos que tienes que hacer a veces para que chavales jóvenes y chicas jóvenes... yo recuerdo explicarle a chavales jóvenes quién era Miguel Ángel Blanco y lo que fue ETA, porque habían nacido ya después de la tregua de ETA y no sabían nada y sus padres no se habían contado nada. Entonces a mí eso me esforcé en contárselo, porque digo, es que es historia reciente de España y algo que estuvo durante 40 años en España siendo un grandísimo problema, en el que moría gente, en el que había secuestros, en el que ocurrían barbaridades, ¿no? Y había como una cortina que se corría y no se les ha contado, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pone muy nervioso esta expresión que es pasar página, ¿no? En algunas cosas, lógicamente, quiero decir, si no pasábamos página no podríamos ir adelante en la vida, si no perdonáramos, si no comprendiéramos. Pero a la vez, si esto se extiende a todo, el pasar página, parece que el futuro es deslumbrante y lo de detrás eran gente que no sabía de qué iban las cosas o algo así. Luego, cuando lees filósofos griegos o filósofos romanos, te das cuenta de que eran muy listos, ¿no? Y que a lo mejor el futuro estaba atrás. Entonces, una cosa que me ha gustado mucho y que lo ha subrayado Jaime en su texto, Jaime ha dicho que había algo que coincide con tener 50 años, ser ese historiador técnico, digamos, y que de repente a los 50 años decide preguntarse qué ha ocurrido, de dónde venimos, quién soy, ¿no? Es decir, bueno, antes de mí hubo unos antepasados que, como has leído tú en este poema tan bonito, unos antepasados que fueron importantes y que gracias a ellos yo estoy aquí, ¿no? Entonces no me parece mala manera de llegar a medio siglo el decir, bueno, yo no soy un desmemoriado y ocurrieron cosas importantes, gente esforzada que luchó y aquí estoy yo, ¿no? Pero no hay solo futuro, hay también un pasado y una memoria que hay que recoger y que hay que sostener, ¿no? Mientras haya personas que puedan contarla, ¿no? Sin duda. Además, hablabais antes de Pisco. Es un poco también un homenaje, creo, a esa generación nacida en torno a 1910, 15, 20, 25, que en algunos casos hicieron la guerra o tuvieron que sufrir las consecuencias de la guerra civil y que salieron adelante
es una generación memorable y yo creo que merece la pena hablar de ellos. Y no digamos lo que has comentado de Miguel Ángel Blanco y de ETA y todo eso, aunque en concreto aquí no se habla de ese asunto. Se podía haber hablado perfectamente porque todos hemos tenido de alguna manera algún tipo de vinculación o de relación, aunque sea tangencial, con ese mundo, por desgracia, pero sí que creo que ese decir, bueno, hasta aquí he llegado, yo soy y realmente hay otras personas que me han antecedido cuyo recuerdo es posible que se pierda, porque además la manera de hablar de la gente que tiene ahora 70, 80 años o 90, pues es muy distinta a la que tenemos los más jóvenes, y no digamos lo que tienen ahora mismo los jóvenes de 20 años, ¿no? Entonces todo eso está un poco aquí. Y luego además otro aspecto que has comentado, de lo del pasar página y de la memoria, pues es la idea también de que hay que escribir con libertad. Sí. Entonces hay capítulos aquí, hay un capítulo sobre los nazis, por ejemplo, que entonces por un momento pensé, digo, a lo mejor esto no cae bien, porque yo qué sé, hablar de que has conocido a un nazi, a una persona importante del nazismo, Sí, que no era cualquier nazi. dice Además, que no era cualquier nazi, y dices, bueno, pues esto no lo voy a contar porque no. Hay que contar las cosas, creo yo, no sé. Y entonces lo he escrito con toda libertad. La frase de Franco de cazando me divierto como un burro en un prado verde. No me digan que no es una frase genial. No me digan que procedente de Franco no da pie a un comentario. Eso, entonces. Pues mira, ya que hablabas del lenguaje, justo, y las maneras de hablar, una cosa que yo también subrayaba de tu libro es cómo se agradece el uso del castellano, ¿no? Porque en tiempos de vocabulario tan simplificado que, no sé aquí, pero en Madrid es muy, muy típico que oyes de repente, me renta mazo, bro. Bro. Me renta mazo, bro. Y dices, bueno, la verdad es que me compensa o la verdad es que me conviene, ¿no? Pero me renta mazo, bro, ¿no? Es una cosa que, ¿no? Y bueno, pues al leer tu libro yo decía, bueno, es un gusto porque incluso entre los escritores muchas veces vemos libros de personas que se nota que no han hecho lecturas, que sus fuentes son nada más series de televisión o lo que sea, y que son incapaces de hacer subordinadas o hacer frases un poco largas, y es como un lenguaje telegráfico, ¿no? De me he levantado, he vuelto a ver a Thomas, cenaré esta noche, ¿no? Pero bueno, no es posible que la literatura se haya simplificado tanto, ¿no? Entonces, al leerte, daba gusto la prosa, y luego a mí, como, digamos, persona que no es de Santander, también me gustó mucho ver los modos de hablar santanderinos, ¿no? Porque algunos a lo mejor ya no se usan, no son familiares, pero yo, por ejemplo, leía montando un tiberio tremendo, ¿no? Un jaleo, un tiberio. Leía, iban cogiducos de la mano, cogiducos, que era muy entrañable, ¿no? Cogiducos. Un viejuco campechano, ¿no? Viejuco. Un patizuelo por patio, ¿no? Un patio pequeño, ¿no? Callejos, en lugar, nosotros diríamos callejas, a lo mejor callejos. Torrejas por torrijas. Boronas. Las perras por el dinero, que eso sí era más extendido, las perras, ¿no? Gastarse las perras. Darse un cole, tirarse al agua, ¿no? Darse un cole es muy santanderino, ¿no? Y entonces, para alguien que es de fuera como yo, me encantaba el enriquecer mi lectura, ¿no? Decir, bueno, es que no solo están bien los ambientes, los personajes, sino que están las palabras precisas de aquel tiempo o de la geografía donde se ubica todo, ¿no? Sí. Hay un cuento, una historia que te ha gustado mucho a ti, creo, que es la de la desaparición del sargento Vela, sí. donde precisamente el aviador, que se recoge todas las crónicas de la época, y es que es alucinante esa historia. Por favor, ¿cómo es posible que no se haya hecho 2 series de Netflix solo con esa historia? Sí. Pero claro, no se puede hacer porque es una historia de aquí y entonces no podemos hacerlo, ¿no? Claro. Pero es una cosa, y ahí aparece un montón de giros que muchos están tomados o reinventados o recreados de la prensa de la época.
pues de cómo se decían las cosas, cómo se describían los montes. Claro. Cómo, Sí. entonces, los medios de comunicación de los años 20, o sea, Sí. un poco ponernos en ese contexto. Y luego me sugieres lo que has comentado, lo de... Hay una cosa que yo, y estoy hablando en primera persona, con lo cual estoy incumpliendo lo que realmente quiero decir, es que esa idea de que no voy a contar mi vida. Oiga, si no es usted Alain Delon, mire, su vida tiene un interés relativo, vamos a decir relativo, es su comino. O sea, vamos a ser elegantes y vamos a hablar de la vida de los demás. No, o sea, vamos a hablar de la vida del sargento Vela. Vamos a hablar de cuando Federico García Lorca estuvo en la Madalena. Eso son historias que quedan o que pueden quedar ahí. Es que me dejó mi novia con 18 años. Pues hijo, pues sin duda es una historia original, pero tampoco estamos... No es una cosa que digas, ostras, qué caso más raro, ¿no? Sí. Pero hablar del... el río Pas, por ejemplo. Es curioso porque además la geografía que comentabas, la geografía es una geografía muy próxima. Está todo en Puente Arce y en Ojaiz y Goyo y Cacicedo, que son pueblos muy próximos y que aparentemente no tienen una idiosincrasia muy especial, pero sí que tuvieron un conjunto de gentes muy memorables. Peñas Negras, por favor. Entre Escobedo y Puente Arce. Peñas Negras tiene una importancia en el imaginario popular en esa zona, en el entorno de la guerra civil, que es tremendo. Y eso se va descubriendo poco a poco en las páginas y en mi pequeña investigación, ¿no? Sí. Y hay mucho, tú que conoces bien la obra de Pombo, yo cuando te leía, Pombo siempre hace mucho hincapié en la escucha, en lo oral, ¿no? Y, por ejemplo, novelas como Donde las mujeres, él decía, yo escuchaba a mis tías hablar y reproduzco un poco, aunque él lo estiliza literariamente, pero reproduce mucho las conversaciones, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en García Márquez, cuando con 100 años de soledad él decía, esto no es nada, mi abuelo contaba cosas mucho más fascinantes y yo esto es como lo que recuerdo, ¿no? Casi. Entonces, ese punto del oral y lo escrito me recordaba como filósofo también el Platón de Fedro, el Fedro de Platón, perdón, el Fedro de Platón, cuando el mito este que hay de una divinidad egipcia que regala la escritura a un rey egipcio y le dice, la escritura te va a servir para que no te olvides, para que fijes las cosas, ¿no? Entonces, Platón lo que plantea ahí es, la escritura es remedio y veneno, ¿no? Porque por un lado, si tú puedes escribir, dejas para la posteridad los documentos y se mantienen, pero por otro lado es veneno porque pierdes la riqueza de lo que era, lo que tú dices, como un abuelo te contaba una historia, o como una leyenda te llegaba, que a lo mejor la mitad era inventada, pero era fascinante, al calor de la lumbre que dices tú, ¿no? Y entonces esto es un tema nuclear en las narraciones, ¿no? Es decir, bueno, por un lado lo oral es más rico que lo escrito, pero tenemos pero es un veneno a la vez lo escrito y no un remedio, que diría Platón, porque se pierde la frescura y se pierde la voz, ¿no? Eso está mucho en tu libro, muy, muy presente, ¿no? Las cosas que te ha contado tu madre, las cosas que has escuchado en la familia materna, sobre todo. Sí, sobre todo. Y es verdad, e incluso es otra diferencia con el historiador, ¿no? El historiador se pondría muy sesudo y diría, no, es que esto no, hay que verificarlo, tengo que ir a las fuentes, tengo que ir a los protocolos notariales, tengo que ver si esto es así, no puedo inventarme más allá de lo que dice la fuente. Claro. O sea, es una diferencia fundamental con respecto al narrador, que se supone que puede imaginarlo todo del personaje, es omnisciente, es un dios creador el narrador, o sea, cubre todo lo que el historiador no puede hacer, porque el historiador no puede inventar, ¿no? O en teoría. Sí, y luego lo que comentas de la mentira, o sea, de la falsedad, eso es también, en este ámbito hay que hacer un poco un elogio de la mentira, también un poco. Claro. Yo creo, porque
Dice, oye, naturalmente estamos hablando del ámbito de la ficción. Entonces aquí sí que es posible encontrar historias que has recibido de tus abuelos y que resulta que no son exactamente así. Cuando Claro. vas a la fuente, pues no fue así exactamente. Mataron a un cura de Renedo, ya, pero no era el hermano de un cura de Renedo, Sí. por ejemplo. Claro. Bien, tiene importancia para el historiador, sin duda que sí, pero para el que recibe la historia, realmente quizá da igual que fuera el hermano del cura que el cura. Es la importancia cómo lo contaban, Sí, con la emoción con la que lo contaban, la repetición de las cosas. claro. El otro día comentaba con mi prima lo de la guerra de Barciagotas que decía mi abuelo. O sea, era un romance que yo, por desgracia, nunca copié, pero que lo repetía. Y son dichos que se van Sí. repitiendo, ¿no? Y con una manera de hablar y tal, que obviamente aquí se pierde un poco al pasarlo a lo escrito. Sí. Aunque tú incorporas las letrillas populares, Incorporamos las las letrillas, sí, sí. las Y rimas, muchos ¿no? refranes. Y muchos refranes, Sí. el refranero. En fin, Sí. yo creo que Hay algún montañés o acá hay una- De Quevedo, ¿no? Era eso. Quevedo, sí. 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 Dice, por ejemplo, a ver, eso lo decís por Hay el mucho. fragmento de Qué serenita cae la nieve, ¿no? Ese Sí. que dice esto de ¿cómo ha llovido que hasta los naranjales han florecido? Eso es una trova de poblaciones. Sí. Pero fijaos, es que ¿cómo ha llovido que hasta los naranjales han florecido? Y se repite prácticamente así todo el... Qué serenita cae la nieve. A doña Anuncia se le murió su marido al poco de casarse. Enviudó joven y enamorada y decidió olvidarse de todos e internarse en un bosque. Esto es cierto, ¿eh? Se fue al bosque, donde se quedó varios meses sin tratar con nadie ni dar noticias de sí misma. Al pasar el río tropezaba con las ramas, se le cayó el pañuelo y se lo llevó el agua y sus amores de pena lloraban. Eso está sacado descaradamente de jotas y de coplas montañesas. Y además, perdona, No pienso pagar derechos de autor porque son coplas un poco son de todos, ¿no? y además, junto con las que tienen, digamos, altura literaria, tú también incluyes dichos de la gente en la calle, o incluso en el caso de la gente que ha ido a las Indias, que se hacían una gran casa y ponían un aviso, ¿no? Un aviso para quien pasaba por allí, ¿no? Sí. Y, Sí, ¿cómo que era? quiera saber lo que cuesta, que haga otra como esta, por ejemplo. Y se lo encuentra. Que eso era precioso eso. Claro. Pero junto a esa cosa lapidaria, esa idea lapidaria puesta realmente en un friso de una casona, pues otros dichos que yo he oído toda la vida en mi casa. Por ejemplo, si el cagar corre prisa, antes cagar que ir a misa. Eso es un dicho que revela, que no revela solo una manera sino que revela un comportamiento con respecto a... Porque de ahí sacamos una información, importante y una manera de ver a la iglesia y todas esas cosas. Y entonces ahora ya empiezo a ver yo por qué mi abuelo nunca le vi en una iglesia, sino que le veía en el atrio de la iglesia, o la discusión que tuvo su hermano Eugenio con el cura de Barcenillas cuando le llamó la atención un domingo por atropar la hierba. Y bueno, pues oiga, ¿qué le va a dar de comer usted a mis hijos o qué quiere que haga? Claro. Eso no me lo estoy inventando, eso es el día a día del mundo rural de la provincia de Santander, entre otras muchas cosas. Y luego hay una investigación muy bonita también por ejemplo, cuando hablas de este título que a mí me encantó, nervios de acero, que por un lado es la expresión que todos conocemos, nervios de acero, pero también era la estructura de las primeras bicicletas, el cuadro, digamos, de la bicicleta, ¿no? Que tenía que ser fuerte. Y entonces tú ahí haces una investigación de cuáles fueron los primeros comercios de bicicletas en Santander, en qué calle estaba, incluso quiénes eran los distribuidores de bicicletas, ¿no? Tú dices, pues había un comercio de Revilla con unas bicicletas Quadrant y otro es Soriano con Triumph, que también hacía motos, ¿no? Sí, Y hacer la investigación de
de estos primeros pioneros de las bicicletas, las primeras vueltas a Cantabria, y haces también, con mucho humor, las crónicas de la época en la que, por ejemplo, comparaban a los políticos con las bicicletas, ¿no? Sí, ¿no? claro, claro. Que dices, en el caso de Sagasta, que se hacía burla de él, ¿no? Diciendo que Sagasta era como cuando vas en bici, que bajas bien, pero las cuestas se le atragantaban, ¿no? Sí, sí. Y eso se decía Sí. en el casino, no sé Sí, dónde sí, se sí. diría, ¿no? No sé dónde se Casino decía. Montañés, creo, Sí, no sí. recuerdo ahora, pero sí. Y haces esa investigación de los comercios, que no solo en el caso de las bicicletas, sino luego también lo haces en textil, ¿no? En los comercios de Los tela. comercios es precioso porque Claro. ahora mismo por Santander hay calles muy céntricas, muy típicamente comerciales, con comercios cerrados. Y el ayuntamiento tiene el atrevimiento de poner un cartelón diciendo el comercio de Santander, vive el comercio, en el comercio cerrado. O sea, en el comercio cerrado hay un cartel que pone viva el comercio de Santander cerrado. O sea, es una cosa, Sí. pero estoy yo loco a lo mejor, es una locura mía. Pero yo digo, entonces claro, quienes han trabajado en los años 60, 70 en la calle Isabel II, en la calle San Francisco, en los comercios de toda la vida, pues obviamente eso apela muy fácilmente a la nostalgia, ¿no? Claro. Y al mundo ya perdido, ¿no? A un mundo ya, pues, de hecho se habla, por ejemplo, de regalos pico, o de lo poco que queda, bueno, ahí se habla, ¿no? Sí, y luego quería comentar también que es muy curioso al final de cuando le das vueltas al estilo del libro, con idea de dar un producto más o menos interesante, ¿no? Desde el punto de vista literario, si es que se puede, pues ves que realmente aparecen los elementos característicos de ese mundo perdido, quizá. O algunos de esos elementos característicos, como puede ser el trabajo precario, por supuesto, el salir adelante, las familias humildes, el montón de hijos, la muerte de los jóvenes, la guerra, la música, las verbenas, los curas, el clero, porque sale ese cura. Bueno, no queremos desvelar todo porque se van a ustedes a comprar el libro inmediatamente, pero sale ese, que me parece lo más cool, es el cura aviador. El cura aviador. O sea, un cura don Jesús. Y músico, ¿no? Y músico y un hombre guapísimo además. Y dices, esto es lo más. Segunda serie de Netflix, aparte de la desaparición del sargento Vela. Don Jesús, el cura aviador, por favor. No me digan que no es un puntazo. Ah. Ese señor existió. Junto con el otro cura que vivió muchos años y, por ejemplo, tú mencionas los hipermercados Bueno, como un cambio de mundo, ¿no? Don Mario, el cura de Peña Castillo. O sea, por favor, o sea, este hombre, y son gente de fe, realmente. Son gente, no son príncipes de la iglesia. Claro. No son príncipes son curas de a pie de a pie de calle, Sí. con sus cosas. Y a mí eso me parece muy, muy fascinante. Esa historia sencilla de una persona que vive su fe y que es coherente y que, bueno, pues vive en un barrio que se desarrolla, que nace Prica y va a bendecir Prica y dice, oye, lo que he visto es increíble, la gente llenando los carros. Y claro, para don Mario aquello debió de ser la culminación del Concilio Vaticano II. O sea, ya que él que iba con sotana y con... O sea, entonces es un puntazo. A mí me parece un punto eso. Es una historia sencillísima. No tiene el don Julián y el biscúter. El cura que va en biscúter visitando sus barrios. No. Y sin marcha atrás. Y sin marcha atrás, con lo cual en el taller tenían que unirse dos o tres y darle la vuelta al biscúter. Eso sí es un servicio al clero, ¿me explico? Eso sí. Eso sí. Pero ellos estaban trabajando en el taller. Y Mario, Son cosas que... hay una cosa, no quiero dejar pasar, que bueno, tantas cosas, pero... Es bonito el libro, ¿eh? Muy bonito el libro. Sí. Está bien que lo digas porque... hablábamos antes de los primeros comercios de bicicletas y yo no quería que se me olvidara que
hay también el ciclismo épico, mítico, y tú haces un homenaje muy bonito a tu tío Javier López, gran promesa del ciclismo en su momento, y haces una pieza, a mí me parece magistral, que me gustaría que comentaras Sí, también. sí. Bueno, pues, bueno, aquí está la hija y la mujer, de hecho. Pero sí, es una pieza épica, pero porque la historia lo es realmente. O sea, no es una promesa del ciclismo aficionado que está a punto de ir a los Juegos Olímpicos de Múnich del año 72. O sea, es un tipo que está, vamos a decir, ganándolo casi todo y que corre una carrera en Francia y, bajando el Obisque, ¿no? Sí, lo ves. El- pues se mete un piñazo, pero descomunal, y tiene que dejar el ciclismo, abandonar el ciclismo justo en el momento en que se supone que podía haber dado el salto al Juegos Olímpicos, nada menos. O sea, y con visos de tener éxito, ¿no? Pues es una historia que ha quedado ahí y dices, bueno, luego sí, se le ha conocido a mi tío por otras cosas, por su dedicación empresarial, por otras cosas sin duda interesantes, pero es una historia que queda ahí, que yo creo que de cara a la propia familia, yo creo que merece la pena comentar, como tantos otros deportistas que se han quedado por el camino y que en su día hicieron cosas, creo que admirables. Sí, porque él había ganado muchos Había trofeos ganado muchísimo. regionales y provinciales, ¿no? Muchísimo. Y bueno, pues esa vinculación también con mi abuelo, que también fue ciclista. Bueno, no sé, hay referentes ahí interesantes. Creo, ¿eh? Tu abuelo que fue ciclista y que además utilizó toda su vida la bici como medio de transporte, Sí, ¿no? sí. No La solo verdad para... que sí, es cierto, sí. durante muchísimos años. Y Además. para Pero cargar bueno, cosas. para ir Sí. a unas cosas increíbles hoy en día, o sea, ir a Burgos, y volver, o sea, por el escudo. No estamos hablando Y con esas y bicis. con esas bicis. Ustedes se acordarán de los relatos que tienen las memorias de la bicicleta, como de Delibes. Sí. Mi querida bicicleta, ¿no? Me parece que es. Y que está en Mi vida al aire libre. Y ahí cuenta cómo bajaba hasta ¿cómo se llama? Molledo, perdón. Sí, hasta Molledo, pues con la novia, y cómo subía luego hasta Sedano, en fin. Y yo porque además mi abuelo es de la época, es justo del año de Delibes, yo creo, un año después, o sea que es justo esa época. Claro, mi abuelo no fue un escritor como Delibes, pero tiene unas historias ahí que me parecen recuperables. Sí. Entonces, hacer la 1004 años en Arellano y venir desde Bilbao en la bicicleta con las cosas para la familia, para sus 8 hermanos o para los padres, pues me parece una heroicidad. Y me parece que hay que contarlo. Y ya está. Eso me parece más importante que otras cosas que se puedan llegar a contar. Me parece más importante. Sí. Es que las cosas de antes a veces, o sea, las historias, estas pequeñas historias que cuentas, tienen mucho de épica sin añadir tú nada Sí. de épica. O sea, déjalas como están, Déjalas como que están. ellas solas. Entonces, un poco lo que decía Landero, nuestro comúnmente admirado Landero, de que él con las novelas de humor nunca se había reído. Y que sin embargo. Con las historias más cotidianas Efectivamente, es donde está el humor. Eso es. Y que para hacer llorar a alguien no le tienes que contar una historia muy triste, que a veces escribiendo con las novelas supuestamente de humor de Landero, puedes echar unos lagrimones de pena, ¿no? Ante el mundo y ante la vida. Y esto es igual, o sea, tampoco hace falta con contarlo, simplemente ya en el lector resuena como como historias, pues el pasado amplifica, ¿no? Sí. Lo de tu tío, bueno, muchas historias que cuentas que Bueno, el deporte de esa época, yo recuerdo que escuché que Bamontes, el campeón español, el mítico, se cayó allí mismo, ¿no? Sí, bueno, ahí cayó Ocaña cayó. Sí, en el Obispo, en el mismo año. En pocos días. Sí, pero Bamontes, en los años 50, era muy pobre y entonces, para hacer el Tour de Francia, él se iba en bicicleta desde Toledo a Francia.
robando comida donde podía, porque estaba traspasado, no tenía comida. Y después corría el Tour, lo ganaba o quedaba en el podio y volvía a España en bicicleta. O sea, él ya se había hecho un tour hasta Francia antes de hacer el Tour de Francia, ¿no? Y además no le da importancia, ¿no? Con unas bicicletas que pesaban 5 veces las de ahora, sin patrocinadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, claro, era gente muy dura y muy esforzada, ¿no? Que hoy aquellas carreteras, bueno, todo, ¿no? Y ya que hablabas, Jaime, del humor, de la importancia del humor, yo sí quería decir también que en el caso de Mario, que yo creo que estarás de acuerdo, en el caso de Mario, una cosa que da mucha vida al libro es que incluso cuando a lo mejor está haciendo un texto en el que está hablando de los hidalgos santanderinos, de los blasones, de las genealogías, pero a la vez introduce el humor y hace mucha guasa, ¿no? Dentro de las historias. Y yo creo que eso en un historiador es un gran valor, porque hay historiadores, igual que hay escritores muy, digamos, muy pesados, muy serios, ¿no? El introducir humor en las historias y el decir, bueno, no hay para tanto, tampoco hay para tanto, ¿no? Pues en muchos momentos del libro tú haces reír, como dice Jaime, ¿no? Sin pretender ser chistoso, digamos, simplemente dejando fluir la historia y metiendo unos elementos un poco de cuestionar, y se agradece mucho, ¿no? Porque el libro, aparte de que ya de por sí se lee muy bien, el humor lo agiliza, yo creo, ¿no? Además, cuando conoces al autor, hay muchas cosas en las que sabes que ahí hay pimienta, o sea, que no sé, te lo imaginas y cuando lo está escribiendo en casa Setién había un retrato de Franco, hasta época democrática hubo un retrato de Franco y tal. Y sabes que por dentro está pensando que aquello era... No sé. Y luego a la vez se ve una gran admiración, por ejemplo, en el texto corto que hace sobre don Marcelino, ¿no? La estatua, la lluvia, y ahí yo estaba viendo a Mario, que Mario hizo la biografía nada menos que de don Marcelino, y yo estaba viendo a la persona que se acerca con admiración a esa figura que estuviste estudiando tanto tiempo, ¿no? Era como una especie de presentarle respetos, ¿no? Claro, también, ¿no? Bajo la lluvia, sin ¿no? duda, es otra historia en sí misma, ¿no? Sí. La de Menéndez Pelayo. Entonces, claro, es un homenaje, pero a través de la estatua, realmente. La estatua que está en el frente, en el patio de la biblioteca de Menéndez Pelayo, pues es un pequeño diálogo, un monólogo realmente con esa estatua. Sí. En el que cae la lluvia, que justamente fue el 19 de mayo de 2012, que fue el centenario de la muerte. Sí. Pues todo eran fastos y todo iba a hacer un montón de cosas, y ese día llovió torrencialmente. Entonces me pareció que la soledad de la estatua daba pie a hablar un poco de la soledad de don Marcelino como figura intelectual solitaria de esta España un poco caínita, ¿no? Sí. Y luego aparece la violencia también. Sí, La violencia, no se esconde la violencia tampoco. sí, tienes 3 textos que los pones seguidos, 5 sucesos verdaderos, trifulcas y maltratos y misterio en las fraguas. Sí. Y eso es como un poco la crónica negra de aquel Santander, ¿no? También, Sí, ¿no? sí. Que también era un Santander muy brutal, ¿no? En Muy muchas brutal, cosas, ¿no? sin duda. Entonces eso aparece, o sea, eso no son invenciones, son sucesos reales, ¿no? Y que sin duda se contaron y que influyeron en las personas que están aquí, ¿no? O que aparecen aquí. No sé. Mira, otra cosa bonita que yo lo he visto también es que Jaime lo habrá visto también, que están las crónicas de la época, ¿no? Entonces yo aquí apunté que me parecía muy bonito que Mario se vuelve a veces en el libro un cronista de los viejos cronistas y le rinde homenaje, ¿no? Hablando de homenajes, quiero decir que cuando de repente estás viendo esa estampa, ese partido de la Copa del Rey, Barça Real Sociedad, y resulta que está Alberti ahí. Sí. Está Alberti, ¿verdad? Y haces o lo de Lorca, ¿no? Cuando explicas que Lorca estuvo recitando y estuvo con la barraca aquí, ¿no? Claro, pero eso es un dato más o menos conocido, ¿no? Y se estudió, y Benito Madariaga y muchos otros historiadores lo han destacado, ¿no? Pero
Claro, la cosa era que nosotros, muchos de nosotros, y yo desde luego conocí a Rodríguez Alcalde y a Beltrán de Heredia, que habían estado en ese recital de Lorca. Entonces, ellos eran quizá los últimos testigos de la voz de Lorca, que como se sabe no ha dejado ninguna, que se sepa, por lo menos hasta ahora, no ha dejado ninguna grabación. Entonces, no sé, si tenías que hablar sobre cómo era la voz de Lorca, tenías que hablar con Pepín Bello o ¿no? Y las crónicas de época y también. las crónicas de época, y lo de Sebastián Torcida, el motorista loco que muere haciendo unas acrobacias. Bueno, no muere haciendo unas acrobacias, muere chocando contra un coche en el Sardinero, que un coche de un amigo, precisamente. Bueno, pues Torcida, aquí hay una crónica de Pic, de hecho, ¿no? Sí. Sobre la muerte de un héroe, de un pequeño héroe de su tiempo que hoy en día está olvidado, ¿no? Sí. Ahí haces también un texto que a lo mejor para los que sois de aquí no os sorprende tanto, pero para alguien que es de fuera, que es el de la península de la Magdalena. Claro, yo no sabía la historia de la península de la Magdalena y la playa, a quién había pertenecido y qué había ocurrido durante la República, en la Guerra Civil, claro, y después con la democracia, ¿no? Que hasta Ormachea y sí, el regreso. Para mí era muy curioso porque se me hacía difícil pensar en una playa privada, en un palacio privado, claro, cuando ahora lo ves funcionando como universidad o como una playa a la que puede ir la gente, ¿no? Claro. Entonces hay esa idea de los territorios que también han cambiado a lo largo de las épocas. El caso más claro quizá en la península de la Magdalena, ¿no? Sí. Cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo según los usos y los gobiernos de cada época y todo eso, ¿no? En fin, y luego sale esa foto preciosa de Ramón Calderón tirándose ahí al agua con 15 años, ¿no? Esa foto es preciosa. Pero no todos iban a esa playa, claro, ni mucho menos. Había una especie de aventura escapatoria, ¿no? Sí, hay muchos elementos ahí, ¿eh? Es mejor el libro de lo que pensaba. Estoy dando cuenta de que el libro es bastante mejor y que estamos evitando que la gente vaya a comprarlo ahora mismo, y sí, yo creo que... Yo cuando ha leído Jaime el texto, por eso te decía que me pareció un recorrido muy bueno, porque era complicado de hacer, ¿no? El decir, de alguna manera es un libro breve, pero es inabarcable a la vez. Tiene muchísimas historias y muy fértiles, ¿no? Eso me parece clave, lo de la fragmentariedad y la imposibilidad de cerrar las cosas. Es decir, la memoria está fragmentada sin ninguna duda. Y nos alimentamos de un montón de elementos, o sea, buscamos una especie de pureza, sí, que es incomprobable en la historia. O sea, el capítulo que se titula Piteros y Jazz Band, pues diría la gente, pues ¿cómo mezclas a los piteros y las jazz band? Pues es que en las fiestas de Cacicedo estaban los piteros y había una orquesta de jazz. Oiga, no, que el costumbrismo y el cantabrismo, que no. Oiga, vamos a ver, léase usted las crónicas de la época. Que es que estaba, sí, que es que en los años 20 hay gente que empieza a tocar jazz y que lo llevan a las verbenas. Pero eso está en la prensa. Entonces, ¿qué tipo de pureza folclórica me está usted contando? No, en absoluto. Claro. Y lo mismo. ¿Y cuáles eran los instrumentos? El piano de manubrio, la guitarra, el violín. O sea, el suaní, ¿no? El suaní, que es maravilloso. La orquesta esa que aparece aquí, la orquesta esa del tenis, la Happy Lands. No me digas que no es genial. O sea, en los años 20, una orquesta de jazz. Como decía antes Jaime, que a veces basta mostrar las cosas y no hay que exagerar nada, porque ya de por sí es fascinante. Es fascinante, sí, o sea, igual que el hombre pez, que está en el libro. El hombre pez de por sí ya es un individuo fascinante. O Papus. Tan fascinante como asqueroso, por otro lado. O sea, claro, es un individuo repugnante, pero sin embargo épico, ¿no? Legendario. O sea, o estas personas que llevaron la cruz. Bueno, esa historia es increíble. ¿Cómo pudieron llevar esa cruz? Es increíble llevar esa cruz, y luego esa cruz que
pues que desaparece con la cantera. Sí, como has dicho, es increíble, es la Bigornia, ¿no? Todo esto es la Bigornia realmente. Entonces, Sí. no sé, a mí me ha gustado mucho escribir el libro y darle vueltas al libro hasta un momento en que hay que cerrarlo, y yo espero que entretenga y que suscite interés, ¿no? Como habéis destacado. No sé. Pero decías antes que hay más historias, ¿no? Por contar. Hay más historias por contar y, por ejemplo, hace poco he reconocido otra historia. Hay dos historias que no he metido en la Bigornia, y una de ellas debo contarla que es la de mis bisabuelos maternos, que al parecer tenían cierta tendencia a la discusión. Cosa extraña también, porque ningún matrimonio de la provincia ha tenido discusiones, ni mucho menos, ¿no? Entonces, parece ser, pero no está comprobado, cuentan que esas discusiones les animaban a ir ambos al cuartelillo de la Guardia Civil, a denunciarse mutuamente. Entonces iban cada uno por una cuneta hacia el cuartelillo, y supongo que insultándose o recordándose las virtudes mutuas. Y llegaban al cuartelillo y curiosamente allí había un guardia civil, para que luego digamos a la Guardia Civil, parece ser que había un guardia civil que conocía ya el percal y que les acababa convenciendo de las bondades del matrimonio. Entonces, y volvían juntos. O sea, volvían a su casa juntos. Eso es algo... Y dice, bueno, pues vaya... No, vamos a ver, señores. O sea, esas personas estaban a punto de tener una situación, pues, de violencia o de tensión, y acababa el guardia civil acababa convenciéndoles de las bondades de seguir juntos. Es realmente admirable, hasta la siguiente, que podía ser al cabo de 10 días o lo que fuera, ¿no? Esa es una historia que no he podido meter y realmente encajaría perfectamente en la Bigornia. Y hay muchas otras. De hecho, al final se dice eso, que muchas historias no se han podido recopilar, pero no ha habido ningún sistematismo ni nada de eso. La historia de Antonio. Son historias hermosas y tristes. El tío abuelo que fallece cogiendo unas fiebres en Melilla, entonces muy joven. Y que medía 2 metros. Medía 2 metros y pico. Era un hombre altísimo y tal. Y que es una historia pero afecta a la familia indudablemente. La muerte de un hijo joven, de un hijo joven, ¿no? Y siempre a mí me dijeron, ¿no? Pues pero hay una historia ahí detrás o un suceso que es realmente emocionante, que es que los hermanos que ya tenían un taller o trabajaban en la carpintería son los que tuvieron que fabricar el ataúd de su hermano. ¿Me explico? Porque había que hacer un... Dirán ustedes, pues bueno, pues vaya tontería. Bueno, una tontería relativa, porque ellos se dedicaban a la carpintería, entonces es un uso, digamos, trágico de la madera. Bueno, eso aparece también aquí, o sea, el libro tiene esos momentos quizá menos bonitos, pero que todas las familias pues han sufrido o hemos sufrido, ¿no? Y esto es lo que... No sé si queréis comentar algo más, Jaime, no sé. No sé si puedes decir algo de la ilustración de la portada. Ah, bueno, está... Y del color de la portada. Del color, la portada, que es es característico de la colección, yo creo, este turquesa, ¿no? Sí. Aunque no todos los libros, el último tuyo es blanco. Es más claro, sí. Es más claro. Sí. Aquí está Alfonso Paradelo, que ha hecho el cuadro, el retrato que viene aquí. Aquí una especie, me han dicho... incluso, oye, que es una foto y tal, qué foto más bonita. No es una foto, es un retrato al óleo. De verdad que es impresionante. Y es impresionante porque es... Se recoge. Sí,
el aire. Es, o sea, es admirable, es realmente. admirable. Y también es la Vigornia un poco esto. Sí. Y luego, sí, la ilustración de portada de la cubierta es de Damián Flores, de una exposición que hizo en Torrelavega, me parece que en el 2019 o algo así, creo. 2019, sí. Y es el Faro de Suances, que es un territorio obviamente pues próximo a la... Incluso hay alguna escena ambientada en Suances, de hecho. Y bueno, pues es un señor que puede evocar a algún personaje un poco de los años 20, 30, que está pues paseando en esos alrededores de Suances, ¿no? Me parece que es una ilustración muy literaria, muy bonita, muy evocadora y no sé, bueno, el libro en sí es bonito, la verdad. La edición es muy bonita y el epílogo de Álvaro pues también muy bien, en fin. Pues nada, Bueno. una vez más felicitarte por el libro. Bueno, muchísimas gracias por todo. Y agradecerte que hayas pensado en mí. Encantado de estar aquí y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos y por venir a este acto. Pues nada, muchísimas gracias a todos y no sé si alguien tiene el libro y en fin, quiere que le ponga un pequeño recuerdo, pues yo encantado. Y quien no lo tenga, pues que acuda raudo a comprarlo, porque, señores, hay que ayudar a la cultura un poco también. Nosotros les hemos ofrecido una hora de espectáculo. Ustedes respondan a esa hora gratuita de espectáculo. Que menos que 18 euros del libro, ¿no? Yo creo. Me parece a mí. La Vigornia. Muchísimas gracias a todos. Oye, vamos a salir. Ahí está Luis.